La última vez que me sirvió café fue un domingo. Usó mi taza de vidrio, la que decía, papá, mi héroe. Yo ya no comía bien, ya no dormía, pero aún creía que me quería. 3 días después se fue, sin dejar nota, sin volver la mirada. Solo me quedé con la tos y la taza. Años después, cuando su cuerpo la traicionó, regresó. No para cuidarme, no para decirme perdón. Regresó por mi sangre, la suya ya no servía. Me alegra tenerte aquí. Quédate conmigo hasta el final y dime desde qué ciudad o país me estás viendo. Así podré ver hasta dónde llega mi historia. Nunca pensé que llegaría a hacerme el desayuno solo. Pero aquí estoy, poniendo 2 rebanadas de pan en la tostadora, mientras el silencio se sienta en la cocina como un huésped que no se quiere ir. Antes, cuando ella vivía aquí, los domingos solían a chilaquiles y café. Ahora, huelen a medicamentos y a ese vapor triste que sale del calentador de agua. Mis mañanas empiezan con una tos seca que no termina, con pastillas que ya me sé de memoria y con la esperanza absurda de que suene el teléfono. A veces dejo el café servido para 2, aunque nadie se siente. Tengo una taza de vidrio. No es bonita, está rayada y el dibujo ya casi no se ve, pero fue un regalo de ella cuando cumplí 60. Decía, papá, mi héroe. Me la dio en una bolsita de papel con una tarjeta escrita a mano que aún guardo. Aunque la tinta ya se borró, la tengo metida en el cajón de los recibos, como si aún sirviera de algo. Esa taza es la única que uso. La lavo cada noche, la pongo en el mismo lugar, como si al verla allí cada mañana pudiera fingir que algo de ese cariño todavía existe. A veces me sorprendo hablándole a la taza, como si me escuchara. Mi vecina, doña Clara, me trae pan dulce los martes. Dice que no le cuesta nada, que el panadero le regala uno extra. Yo sé que es mentira, pero se lo agradezco igual. Me siento en la silla de siempre, esa que rechina un poco, y mojo el pan en el café. Así pasan mis días, entre un zumbido constante en los oídos, las noticias que repiten lo mismo y las sombras que se alargan demasiado temprano. El tiempo no se mide en horas, se mide en llamadas que no llegan. A veces miro el celular solo para ver si tiene batería, aunque nunca suena. Hace un año fui al hospital porque la tos ya no me dejaba dormir. Me dijeron que era crónica, que no había cura, pero que podía controlarse. Me dieron un papel con instrucciones que nadie me explicó y una bolsa con medicamentos que me duraron lo que dura una promesa mal hecha. Caminé de regreso, con los bolsillos llenos de pastillas y la garganta ardiendo. Pasé por el parque donde solíamos llevar a los nietos. Ahora no sé ni dónde están. No sé si saben que existo. Tal vez sí. Tal vez escuchan cosas sobre mí, pero no preguntan. Una vez al mes viene una señora del DIF. Me pregunta si todo está bien, si tengo comida, si me baño solo. Le digo que sí, aunque a veces no tenga ganas ni de levantarme. Me deja una despensa con arroz, frijol, aceite. No hay nadie que me cocine, pero igual lo agradezco. Ella mira la taza cuando se sienta en la cocina. A veces sonríe y dice, qué bonita frase. Yo no le digo nada, porque no fue una frase, fue una promesa. Y las promesas cuando se rompen, duelen más que los huesos viejos. Mi hija no llamó en mi cumpleaños, tampoco en Navidad, ni siquiera cuando supo que estuve internado 2 noches por neumonía. Lo supe porque su esposo me mandó un mensaje frío. Que te mejores. Eso fue todo. Yo respondí con un gracias, aunque tenía los dedos dormidos del suero. Pensé que vendría, que entraría con cara de preocupación, que me tocaría la frente como cuando era niña. Pero no vino, no llamó, no escribió. El hospital me dio de alta sin que nadie firmara. Caminé solo a casa. Casi me caigo en el semáforo, pero nadie me miró. Cuando llego a ver fotos viejas, me quedo mucho rato en una de ellas, con trenzas, abrazándome.
Fue un día del padre. Me llevó un desayuno a la cama y me leyó una carta que escribió con crayones. Decía: «Nunca te voy a dejar». La tengo pegada con cinta detrás de la puerta del cuarto. La cinta ya no pega bien, pero la dejo ahí. No por nostalgia, por respeto, porque yo sí cumplo mis promesas. Ella no. El ruido del refrigerador es lo único que suena por horas. A veces hablo solo, no por locura, sino por necesidad. Digo cosas como «ahí está el azúcar» o «ya va a llover», como si alguien más escuchara. Pero nadie escucha, nadie responde. Y uno aprende a vivir con eso, a caminar más lento, a dejar de esperar. Pero hay días, pocos, en que la taza brilla con el sol de la ventana y parece decirme que no todo fue mentira, que algo de verdad hubo en ese amor, algo que no supe cuidar o que ella no supo sostener. Me ofrecieron vender la casa, decían que era mucha carga para un solo viejo, que con eso podía irme a vivir a un asilo bonito, con actividades y gente de mi edad. Les dije que no, no porque me guste estar aquí, sino porque aquí están mis silencios, mis fotos, mis errores y la taza. Esa taza que aún ocupa su espacio en la alacena como si esperara volver a ser parte del desayuno de alguien más. Pero ya no hay nadie más, solo yo. Y el eco. Hoy sonó el teléfono, era un número desconocido. Contesté con voz cansada pensando que sería el banco o una encuesta. Pero no, era ella. Su voz sonaba más delgada, más urgente. Dijo «papá», como si esa palabra aún significara algo. Yo no respondí al instante, solo apreté la taza con una mano mientras la otra temblaba. No por emoción, por rabia contenida. Dijo que estaba enferma, que necesitaba una transfusión, que éramos compatibles, que me necesitaba. Esa palabra, justo esa. Después de tantos años de ausencia, no le dije que sí, tampoco le dije que no. Colgué, volví a servir café, me senté y dejé que la taza se llenara hasta el borde, sin tomarla. Se quedó ahí, humeando despacio, como esperando una respuesta que no va a llegar. Yo no era un padre perfecto, pero nunca me faltó el deber. Cuando su madre se fue, ella tenía apenas 8 años. Lloraba en silencio, con los ojos hinchados, sin entender por qué su mamá ya no dormía con nosotros. Yo tampoco lo entendía, pero no podía mostrar debilidad. Tenía que ser pared, escudo, faro. Le preparaba su lonche con pan de caja, le escribía notitas con caritas felices y le trenzaba el cabello aunque me temblaran los dedos. Llegaba tarde al trabajo por dejarla en la escuela y me regañaban, pero valía la pena si la veía sonreír. En las noches, cuando no podía dormir, me recostaba a su lado hasta que el miedo se le iba. Nunca la dejé sola. No quise rehacer mi vida. Me lo propusieron muchas veces. «Consíguete una compañera», me decían. Pero yo tenía una, ella, mi hija. Con eso me bastaba. Cada cumpleaños suyo era una operación secreta. Le inflaba globos de madrugada, le dejaba pistas escondidas por toda la casa, le hacía pasteles que salían chuecos, pero sabían a amor. Me inventaba cuentos para dormirla, de piratas, de dragones, de señores grandes que buscaban a sus hijas perdidas. Me pedía el mismo cuento cada semana. Y yo lo contaba como si fuera la primera vez. Vendí mi guitarra para pagarle el dentista. Hipotequé la casa para que estudiara diseño. Dejé de ir al cardiólogo para poder pagarle su último semestre y lo hice feliz. Porque cuando la vi con su título en la mano, llorando, abrazándome fuerte, pensé, todo valió la pena. Me llevó a cenar ese día. Me compró una taza con la frase, «Papá, mi héroe», y me dijo que un día ella cuidaría de mí como yo cuidé de ella. Esa fue la última vez que me miró con esos ojos. Después se casó con un tipo que no me saludaba bien, que evitaba mi mirada, que nunca me ofreció ni un vaso con agua. A veces me pregunto si todo ese sacrificio valió la pena.
¿Tú qué harías si dieras todo por un hijo y terminaras olvidado? Suscríbete y quédate conmigo para no callar esta verdad solo. Al principio venía cada domingo. Traía pan, se sentaba a platicar, se reía bajito. Me preguntaba si necesitaba algo. Y aunque no necesitara nada, yo siempre le decía que sí, solo para que volviera. Luego empezó a cancelar, que si el trabajo, que si la lluvia, que si estaba cansada. Pasaron semanas, después meses. Un día le llamé, me contestó seca. Me dijo, papá, ya no soy una niña, tengo una vida. Y me colgó. Me quedé mirando el teléfono, esperando que volviera a marcar. No lo hizo. Me senté con la taza entre las manos. No la llené, no tenía ganas. Me enteré por Facebook que estaba embarazada. Nadie me avisó. Vi la publicación como todos, una foto de su panza con la frase «esperándote con amor». Lloré en silencio, como ella cuando su madre se fue. Fui al mercado, compré un osito, lo guardé en una bolsa. Nunca se lo di, nunca me lo pidió. Nació su hijo, vi las fotos, nunca me mencionó. Nunca fui abuelo, fui espectador. Y ni eso, porque bloqueó mi cuenta meses después. Me dolió más que cualquier medicina que me hayan inyectado. No por orgullo, por lo que perdí sin siquiera haberlo tenido. Una noche fui a su casa, llevaba una caja con cosas de ella, dibujos, cartas, una manta vieja. Nadie abrió. Estaban ahí, lo sé. Vi la luz prendida, escuché voces, pero nadie abrió. Dejé la caja en la banqueta. Cuando pasé al día siguiente ya no estaba. No sé si la tomaron, no sé si la tiraron. Solo sé que no volvió a aparecer en su vida nada de lo que yo guardé por décadas. A veces me pregunto si esa caja terminó en la basura o si ella alguna noche la abrió en secreto. Pero no quiero hacerme ilusiones. Los viejos también aprendemos a dejar de esperar. Cada vez que me sentaba con la taza, repasaba en mi mente todas las veces que le limpié la frente con fiebre, que me pasé la noche en vela por una pesadilla suya, que fingí estar tranquilo cuando no tenía ni para pagar la luz. Todo eso, todo, lo di con gusto. Pero también con la esperanza de que un día ella hiciera lo mismo por mí. No como obligación, como amor. Me esforcé por ser digno, por no ser una carga, por mantenerme limpio, lúcido, útil, pero incluso así me borró, como si no encajara ya en su mundo. Ella se fue apagando para mí como una lámpara vieja, no de golpe, no con gritos, sino con ausencia. Y el respeto, ese que se gana con los años, se pierde en silencio. Se rompe con cada domingo vacío, con cada café que uno se sirve solo, con cada cumpleaños que pasa sin un mensaje. Me convertí en sombra, en molestia, en esa voz lejana que incomoda cuando uno ya tiene su vida hecha. Escuché que se refería a mí como mi papá, el Señor. Me lo dijo una vecina, sin querer. Me lo dijo sin saber que eso me iba a partir el pecho, porque dejar de ser padre no ocurre de golpe, ocurre gota a gota. Un día me dijo, es que tú siempre fuiste tan fuerte, pensé que no necesitabas a nadie, como si la fuerza fuera eterna, como si ser padre significara no romperse nunca. Le respondí con un, está bien, siempre con eso, está bien. Porque los hombres de mi generación aprendimos a tragar lágrimas y a sonreír con el corazón hecho trizas. Y ella se fue y yo me quedé. Y la taza siguió ahí. A veces pienso en tirarla, pero no puedo, porque fue real, porque al menos un día ella me vio como su héroe, y yo como tonto me lo creí. Recuerdo una noche que tenía fiebre, alta, no quería comer. Yo trabajaba doble turno en la fábrica y aún así fui por caldo. Me mojé en la lluvia, le compré su paleta favorita. Le canté esa canción tonta que inventamos juntos, La niña del sol y el papá del tambor. Se dormía con eso. Aún la canto a veces cuando el pecho me aprieta y nadie escucha, solo la taza
que me mira desde su rincón, testigo mudo de una promesa rota. Nunca le pegué, nunca la humillé. Fui un padre terco, sí, pero presente. Un día encontré una nota vieja en sus cosas. Gracias por ser mamá y papá, gracias por hacerme sentir especial. Era su letra, infantil, torpe, con dibujitos al lado. La doblé y la puse en la cartera. A veces la saco en la fila del banco, solo para recordar que alguna vez fui querido sin condiciones. No me interesa el perdón, no busco reconciliación. Solo quiero entender en qué momento dejé de ser alguien. En qué segundo exacto pasé de ser su héroe a ser una carga, una sombra, una molestia. Una vez la escuché decir cuando aún me hablaba que los viejos se aferran a objetos porque ya nadie los recuerda. Tenía razón. Yo me aferro a esa taza porque es lo único que me queda de ella sin filtro, sin condiciones, sin olvido. Y aunque duela, aunque quiebre el alma verla cada día, no la suelto. Porque si la suelto, ella desaparece del todo. La primera vez que sentí vergüenza no fue cuando me dejó de hablar. Fue cuando me invitaron a una comida familiar y me sentaron en la esquina lejos de todos. Es que así estás más cómodo, papá, me dijeron. Pero la silla estaba coja. La mesa me quedaba lejos. Nadie me hablaba. Solo me miraban de reojo, como si estorbara. Comí en silencio, tragando más saliva que carne. Ella reía con sus cuñados. Su hijo corría por la sala. Nadie me pidió una opinión. Nadie me preguntó cómo me sentía. Cuando me levanté al baño, nadie notó que me temblaban las rodillas. Otro día, ya más reciente, me pidió que no la visitara sin avisar. Es que el niño se altera, dijo. Me dolió, porque ese niño no me conoce. No porque no quiera, sino porque nadie le contó quién soy. En su mundo, yo no existo. Soy el señor del bastón que aparece de vez en cuando. Intenté entender, dije que sí. Pero por dentro, algo se rompió. Me dijo que me iba a llamar para vernos. No llamó. Tiempo después, cuando me lastimé la pierna bajando las escaleras, llamé a su esposo. Me dijo que estaban ocupados, que fuera al IMSS. Fui solo, cojeando. Me tomaron una radiografía. Nada grave, dijeron. Solo reposo. Volví en taxi. Me senté frente a la taza y me pregunté si algún día alguien me llevaría un caldo, como yo lo hice tantas veces. No por lástima, por amor. Un sábado se apareció sin avisar, con prisa, con el teléfono en la mano. Ni siquiera se sentó. Dijo que tenía una consulta cerca y que aprovechó para pasar. Me preguntó si tenía sus papeles de nacimiento, sus vacunas, sus documentos. Los necesito para un trámite, dijo. Revolvió mis cajones sin pedir permiso. Tiró cosas, buscó. No halló. Yo la miraba en silencio, con la taza en las manos. No me preguntó cómo estaba, no me dijo si había comido. No se quedó. Salió igual que entró, rápida, apurada, distante. Un día me llegó un paquete por mensajería. Era una foto de su familia, enmarcada. Ella, su esposo, su hijo, sonriendo. Con la frase, nuestra familia, nuestro todo. No salgo en esa foto. No estoy en ningún rincón. No hay espacio para mí. Pero lo peor fue que venía con una nota. Por si quieres tenernos cerca. La puse en el closet. No la colgué. No me pertenece. La taza, mientras tanto, seguía allí. Ya sin brillo. El dibujo más borroso. Pero aún servía. A veces ponía otra al lado, por costumbre, por necedad. Nunca se llenaba, nunca se usaba. Solo yo la veía, solo yo recordaba. Me humilló de forma lenta. No con gritos, con ausencias, con frases cortas, con olvidos que dolían más que los desprecios. Una Navidad me llamó a las 11 de la noche. Perdón, se me pasó el tiempo. Yo le dije que no importaba. Mentí. Había cocinado algo sencillo. Había puesto 2 platos. Había limpiado la casa, todo por si venía. No vino, ni un mensaje. Solo esa llamada rápida, seca. Me fui a dormir con el estómago vacío y el corazón lleno de preguntas.
A los pocos meses, supe que su hijo tuvo una fiesta. Invitó a todos los primos, amigos, vecinos. Yo no fui invitado. Vi las fotos, vi los globos, vi la sonrisa de ella. No me dolió no estar ahí. Me dolió que no se acordara que, cuando era niña, yo hacía lo mismo por ella. Pero ella sí tenía a su papá en esas fotos. Ella sí sonreía conmigo. Hay silencios que pesan más que un insulto. ¿Y tú seguirías callando si te sacaran de tu propia mesa? Suscríbete y acompáñame en esta historia. Una tarde vino por unos papeles del seguro. Me dijo que estaban haciendo ajustes, que necesitaban actualizar datos. Me pidió mi CURP, mi INE, mi firma. Firmé sin preguntar. Después me enteré por un vecino que estaban haciendo movimientos a nombre mío. No sé bien qué firmé. Tal vez nada grave. Tal vez algo que me afecte después. Pero más que miedo, sentí vergüenza. Vergüenza de no tener fuerza para decir no, de haber criado a alguien que no me mira a los ojos. La taza se me resbaló una vez. Casi se rompe, pero no. Solo se agrietó. Como yo, la lavé con más cuidado. La sequé lento, la puse en su lugar. Porque aunque me duela verla, prefiero eso a no tener nada que me recuerde que alguna vez existí en su vida. La humillación no siempre es un golpe. A veces es una pausa, una silla que ya no está donde solía, un plato que nunca se llena, un mensaje que no llega. Una vez me cambiaron la cerradura del portón de su edificio. Toqué el timbre. Nadie contestó. Un vecino bajó. Me preguntó a quién buscaba. Le dije, a mi hija. Me miró raro. Dijo que ahí vivía una familia joven, que no recordaba haberme visto. Me fui caminando, con los papeles en la bolsa, con la rodilla temblando y la taza pesando en la memoria. Una mañana me llamó para preguntarme si aún tenía sangre tipo O negativo. Le dije que sí. Me preguntó si estaba bien de salud. Le dije que dentro de lo posible. Me dijo que su hijo tenía una operación delicada, que necesitaban sangre compatible, que yo era el único. Habló despacio, midió sus palabras. Me dijo, gracias por escucharnos. No me pidió perdón, no me dijo que me extrañaba. Solo hizo la llamada de un banco a otro, como si yo fuera un recurso, no una persona, no un padre. Fui al hospital, me hicieron análisis, esperé en la sala durante horas. Nadie se acercó, nadie me dio un café. Solo una enfermera me miró con lástima. Me dijo que tal vez no era necesario, que ya habían conseguido más donadores, que me podían llamar después. Me fui sin que nadie me lo dijera. Ella no estaba ahí. No me vio, no me esperó. Me fui con el brazo vendado, con el estómago vacío, con la taza doliéndome en la mente. Un domingo me llamó, me dijo, «Papá, ¿tú me odias?» Le dije que no, que nunca podría odiarla, que solo me dolía no reconocerla. Hubo un silencio largo. Luego dijo, «Es que a veces siento que tú también te fuiste». Me reí bajito. Le dije, «Nunca me fui. Me cerraron la puerta». Colgó. Desde entonces me limito a existir. Hago lo mío, lavo mi ropa, barro, camino despacio por la cuadra. Los niños ya no me saludan. Los vecinos nuevos no saben quién soy. Solo doña Clara me habla. Me deja bolillos duros. Me pregunta si necesito algo. Le digo que no, aunque sí necesito. Pero ya no se pide. Ya no. Y la taza. Ahí sigue. Ahora con una grieta que cruza justo por la palabra héroe. No la pegué, no la escondí. La dejé así, porque esa grieta es mía también. Porque si la rompo del todo, no sabría quién soy. No fue un gran gesto. No hubo portazos ni discursos. Solo un sobre blanco, sellado con cinta vieja, que dejé sobre la mesa de su comedor cuando me pidieron cuidar a su hijo por unas horas. No sabía que volvería a ver esa casa. Me llamó apurada. Dijo que no tenía con quién dejarlo, que era urgente. Dudé, pero acepté, no por ella, por el niño. Llegué temprano. Me abrió el esposo sin decir palabra.
El niño me miró con esa mezcla de curiosidad y distancia. Le dije, ¿jugamos a las escondidas? Y me dijo que sí. Eso fue suficiente. Abrí el sobre. Escribí la carta 2 días antes. Me costó. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que nadie la leería 2 veces. Escribí sin rencor. Le dije que yo también me equivoqué, que ser padre no venía con manual, que muchas veces fui duro, pero que siempre estuve. Le conté que la taza sigue ahí, que a veces tiembla en mi mano como tiembla la voz cuando uno se siente invisible. Le pedí que si alguna vez ya no estoy, no la tire, que la guarde, que la mire, y que recuerde que alguna vez, sin condiciones, fui su padre. Jugué con el niño, le conté cuentos, los mismos, La niña del sol y el papá del tambor. Solo que esta vez cambié los nombres. Él me miraba con atención. Me dijo, ¿ese era tu cuento? Le dije, sí, era de ella y mío. No entendió, no debía. Le calenté leche, le puse cobija. Cuando se durmió, caminé por la casa. Todo blanco, frío, caro, pero sin alma. No había fotos de nosotros, solo de ellos. Un marco con la frase, lo que importa es ahora. Me dolió, porque el ahora me excluye. Antes de irme, lavé su taza, la mía, la que me dio hace años. La encontré en un rincón del mueble, lleno de polvo, con restos de pintura de uñas dentro. Me costó reconocerla. El dibujo ya no estaba, pero el borde era el mismo. Lo supe porque mi dedo encajó justo donde antes lo sujetaba. La lavé con agua caliente, la sequé con mi pañuelo y la puse sobre la mesa, al lado del sobre, en silencio, como quien deja flores en una tumba. Al día siguiente me llamó, «Papá, ¿dejaste esto tú?» Le dije que sí. No preguntó más, solo dijo, «Lo leí», y colgó. No hablamos por semanas, pero algo se había roto o abierto, porque una tarde el niño me llamó desde su celular. Me dijo, «Abuelo, ¿puedo ir a tu casa a jugar?» Dije que sí. Me temblaba la voz. Me dijo, «Mamá me enseñó tu cuento». Colgó. Esa tarde puse 2 tazas, la mía y otra pequeña. Sirvió leche. No dijo nada, pero se sentó. Jugamos. Me abrazó al irse. Ella no vino, pero mandó una cobija, la misma, la de su infancia, doblada sin nota. Pero la reconocí por el borde cosido. No era perdón, no era justicia, pero fue la primera vez que me sentí presente en años. Por eso llamo a eso justicia, porque esa cobija tapó algo más que frío. La dejé sobre el respaldo de mi sillón, la misma donde ella dormía cuando tenía fiebre, cuando lloraba, porque la regañaban en la escuela, cuando pedía que no la dejara sola. Esa cobija había estado guardada por más de 20 años, no por olvido, por respeto, porque representaba algo que pensé que ya se había muerto: ternura. Desde entonces no volví a recibir llamadas suyas, pero sí del niño. Me marcaba los jueves, me preguntaba qué comí, me contaba que perdió un diente, me decía que su mamá aún tenía la carta. No supe si era cierto, no importaba. Con cada llamada, una costra caía, una grieta se llenaba un poco. Un día me llamó para decirme que había llevado la taza a su casa, no la mía, otra, una copia. Mandó a hacer una nueva, me dijo que la antigua se rompió, que no supo cómo, pero que quiso tenerla otra vez. Esa frase me cayó como piedra, porque no se trata de reemplazar, se trata de cuidar lo que fue real. Pero no dije nada, solo dije, gracias. La conversación duró menos de 2 minutos, pero colgué con una mezcla rara de alivio y tristeza. Empecé a escribir un cuaderno, no de rencores, de recuerdos. Lo escondí en el cajón donde estaba la tarjeta que ella me dio a los 60. Escribí sobre el primer día de escuela, sobre la vez que se rompió el brazo, sobre los helados de limón en el parque. Lo hago porque no quiero que la historia se pierda, porque si algún día vuelve del todo, quiero entregárselo, no para que se sienta culpable, para que sepa, para que entienda que no fui perfecto, pero sí fui suyo.
Un viernes tocaron la puerta. Era el niño, solo. Traía una caja. Me dijo que su mamá se la había dado. Dice que esto es para ti, que tú sabrás qué hacer. Era la caja que dejé años atrás, cuando ella no abrió. Con dibujos, cartas, una manta vieja. Todo estaba intacto, hasta con mi letra en una esquina. No tires esto, por favor. Me senté, lloré. No de tristeza, de reconocimiento, porque esa fue su forma de decir, aún existe algo entre nosotros. No volvió a pedirme nada. No me pidió más favores, ni explicaciones, ni disculpas. Solo dejó la caja. Solo abrió una rendija y con eso bastó, porque yo no buscaba reconciliación, solo verdad. Y cuando uno recibe un pedazo de su propia historia de vuelta, eso ya es justicia. Desde entonces, cada que el niño viene, toma leche en la taza nueva. Yo uso la mía, la original, con la grieta. Y no se lo digo, pero la grieta ya no duele igual, porque ahora sé que él pregunta por mí, que dice mi nombre, que me llama abuelo. Y aunque su madre aún camine lejos, su hijo vino a cerrar un poco ese abismo. Esa tarde en que me entregó la caja, al cerrar la puerta caminé al estante. Puse la taza de vidrio frente a mí. Le dije en voz baja, «¿Te quedas conmigo?» Y entendí que la microjusticia no es que me pidan perdón, es que me devuelvan mi lugar en silencio. No me llamó cuando me internaron. Fue doña Clara quien me llevó al hospital. Un dolor fuerte en el pecho, como si me hubieran puesto una piedra caliente adentro. Me pusieron oxígeno. Me dejaron en observación. No tenía a quién avisar. El celular se quedó sin batería. Solo tenía la tarjeta vieja, la del cajón, en el bolsillo. La toqué como si eso bastara. Pasé la noche viendo la lámpara del techo, pensando si era así como uno se iba, solo, silencioso, olvidado. Al día siguiente, una enfermera me preguntó si tenía familiares. Le di el número de mi hija. Marcó. Me escuchó decir, sí, ella es. Después de un rato, la enfermera regresó. Dijo, no contesta. Nunca supe si llamó de verdad, pero el teléfono nunca sonó. Doña Clara vino en la tarde. Me trajo jugo, pan, un suéter. Se sentó a mi lado. No hablamos. No hizo falta. Ella solo me tomó la mano, y eso fue más compañía que todo lo que había recibido en años. Cuando me dieron el alta, me dolía más la espalda que el pecho. Caminé lento, respirando hondo, pensando si debía avisarle, si aún importaba. Llegué a casa, todo igual. Silencio, sombra, la taza en su sitio, polvo en la entrada, una carta bajo la puerta. Pensé que era de ella. No, era del banco. Un aviso, algo sobre un trámite. No lo entendí bien, pero su firma estaba ahí, abajo, pequeña, como si me borrara despacito. Abrí el cajón del cuaderno. No pude escribir. Me temblaban los dedos. La tinta manchó la hoja. Me enojé. Rompí la página. Cerré el cuaderno. Me serví café. No sabía a nada. Me senté. Dejé que la taza se llenara. No la tomé. Se quedó ahí, humeando sola, como yo. Pasaron semanas. El niño ya no llamó. Tal vez le prohibieron. Tal vez se olvidó. Tal vez fue orden. Ella no escribió, no preguntó, no supo del hospital, o supo y no quiso. Empecé a hablar menos, a moverme menos. Me dolía la cabeza sin razón, perdí peso, me caí una vez en la cocina. No dije nada, solo me senté, esperé que pasara. Cuando uno se va quedando solo, aprende a no alarmar a nadie. Un lunes por la tarde tocaron la puerta. Era el cartero, traía un sobre. Era un documento, firma autorizada. Habían hecho un trámite para traspasar la casa, una parte, legalmente. Usaron un poder que firmé sin leer, meses atrás. La primera traición fue el olvido. Esta fue legal, oficial, sellada. No lloré, no grité, me senté, puse el sobre en la mesa, miré la taza, la toqué con los dedos. Pensé en romperla, no pude. Pensé en escribirle, no supe qué decir. Pensé en irme, pero ¿a dónde? El niño no volvió.
Nadie preguntó, nadie notó, solo doña Clara. Me dejó caldo, me dijo, «Te ves más flaco». Asentí, mentí, dije que estaba bien, me encerré, me senté en la sombra. Dejé pasar los días como hojas secas. Me hablaba a mí mismo en voz baja, como cuando era joven, solo que ahora nadie respondía. Una mañana, el café se me cayó de las manos. La taza quedó intacta, pero el líquido manchó la libreta. Corrí a limpiarla. Tarde. Algunas letras se borraron, como si el tiempo decidiera qué vale la pena recordar o qué debe olvidarse. Fue la primera vez que sentí que la historia podía desaparecer, que yo podía desaparecer. Esa noche me acosté vestido. No apagué la luz, no le hablé a nadie. Cerré los ojos y por dentro algo se rompió, sin ruido, sin llanto, como una cuerda vieja que ya no sostiene nada. Me quedé en esa cama 2 días, sin levantarme, sin prender el televisor. Escuchaba los ruidos de la calle como si vinieran de otro mundo, un niño gritando, un vendedor de elotes, una carcajada de pareja. Todo me sonaba ajeno, distante, como si ya no me correspondiera. Pensé en escribir una segunda carta, no de reclamo, de despedida. Pero no tenía fuerza, me dolían los brazos, me costaba sostener la pluma. Me pregunté si morir en silencio era más digno que rogar por un poco de atención. Nadie vino, nadie tocó. Solo doña Clara dejó una bolsa colgada del portón, con pan, leche y una nota. «No estás solo». La pegué en la pared, como si sirviera de algo. Una semana después fui al banco. Necesitaba entender el papel que llegó. La joven que me atendió apenas me miró. Tecleó, revisó. Dijo, «Sí, está en proceso de cesión parcial. Aquí está la firma electrónica, aparece como autorizado». Le pregunté si podía detenerlo. Me dijo que no, que necesitaba abogados, dinero, tiempo. No tenía nada de eso. Solo tenía la taza, el cuaderno y una casa que ya no era completamente mía. Regresé caminando, despacio, como si cada paso fuera un acto de resistencia. Compré bolillo duro, me senté en la banca de siempre. Un niño pasó en bicicleta. Me recordó a ella, cuando aprendió a andar sin llantitas. Me miró, no me saludó, no me reconoció, no tenía por qué. Esa noche me senté frente a la taza, le hablé, le dije, «Creo que ya no me queda mucho aquí». Le pasé el dedo por la grieta. Pensé que si desaparezco, nadie notará. Nadie vendrá por este cuaderno. Nadie preguntará por este café. Nadie va a decir, «¿Dónde está mi papá?». Apagué la luz. Dejé la puerta sin seguro, por si alguien quería entrar. Pero nadie vino. A la mañana siguiente, doña Clara volvió. Tocó la puerta. Me encontró en la silla, con la taza aún en la mesa. No había dormido. Me preguntó si quería ir al médico. Negué con la cabeza. Dijo que iba a quedarse un rato. Preparó café. Usó una taza cualquiera. Yo no toqué la mía. Me dijo, «A veces el cuerpo se rompe después del alma». Asentí. No dije nada. Le mostré el cuaderno. Lo hojeó sin leer. Solo dijo, «Esto no debe quedarse aquí». Lo volvió a guardar. Me palmeó el hombro. Me dijo que venía mañana. No vino. Desde entonces no volví a escribir. No volví a salir. El correo llegó, papeles, más firmas, más silencios. Me pedían firmar otra vez. No firmé. Puse la hoja en la estufa. No la quemé. Pero la dejé ahí, como advertencia, como límite. Fue la primera vez que pensé, ya no pueden quitarme más. La taza, esa noche, no la lavé. La dejé sucia, con café seco pegado. Porque si ella no me quiere limpio en su memoria, tampoco pienso dejarle mi dignidad pulida. No planeé hacerlo. Solo desperté una mañana con una claridad extraña. Como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no. Me vestí despacio, camisa limpia, pantalón sin arrugas, zapatos lustrados, no por vanidad, por despedida. Preparé café. No lo tomé. Limpié la taza, la sequé con el pañuelo viejo.
el mismo con que alguna vez sequé sus lágrimas. Busqué el cuaderno, lo até con un listón que guardaba desde que nació. Azul, suave, gastado. Lo puse dentro de una bolsa de tela. Agregué la taza, no la nueva, la real, la que me dio, la que está rota. Salí sin avisar. Tomé un taxi. Le di la dirección de su casa. No la había pisado desde aquella vez con el niño. El conductor no preguntó. El trayecto fue silencioso. Llegamos. Toqué el timbre. Me abrió ella. No el niño, no el esposo. Ella, en bata, despeinada, sorprendida. Me miró como si viera a alguien que ya no esperaba. Le tendí la bolsa. No dije palabra. Ella tampoco. Tardó en reaccionar. Recibió la bolsa. Me miró las manos, luego los ojos. Murmuró, ¿por qué ahora? Le dije, porque es lo único que todavía me pertenece. Me dio un leve asentimiento. Cerró la puerta. No sentí rechazo, sentí final. Me senté en la banqueta frente a su casa. Ella entró sin invitarme. No me molestó, no lo esperaba. Me quedé ahí un rato. El sol calentaba el concreto. Pasaron coches. Una señora regaba plantas. Nadie me miraba. Nadie sabía quién era. Estaba en paz con eso. Me paré. Caminé hasta la esquina. Me detuve. Volteé. Ella estaba en la ventana. No abrió. No hizo señal. Pero sostenía la taza. La real. La de siempre. Con ambas manos. No volví a saber de ella en semanas. Pero el niño apareció un jueves, solo. Traía el cuaderno, doblado. Me lo puso en la mesa. Dijo, mi mamá lloró. Me dijo que este era tu regalo para mí. ¿Es cierto? Le dije que sí. Lo abrazó. Me pidió leerlo juntos. Lo hicimos, página por página, con pausas, con risas, con silencios. Cuando terminamos me dijo, te quiero, abuelo. Y entendí que eso, solo eso, rompía la cadena. Desde entonces, cada semana él venía, no ella, solo él, traía dibujos, me contaba cosas de la escuela, jugábamos con cartas, me hacía preguntas que me obligaban a reír. Un día me dijo, ¿por qué no vienes tú a la casa? Le respondí, porque el que no es invitado no debe entrar. No entendió, pero me abrazó, y con eso bastó. Una tarde, el cartero dejó una carta sin remitente. Era un papel, breve, sin firmas. Solo decía, la parte de la casa vuelve a ser tuya. Perdón por usar tu silencio. No lloré, no respondí. Solo saqué la hoja de la estufa. La quemé, ahora sí, no por venganza, por cierre. Esa noche saqué la taza de su rincón. Le serví café, la giré en mis manos. La grieta seguía, pero ya no me dolía, brillaba como una herida que ya no arde, pero recuerda. El niño empezó a dejar cosas en mi casa, una piedra que encontró en el parque, un dibujo de un barco, un sobre con monedas para tu café, me dijo. Yo las puse junto al cuaderno, no por valor, por presencia, porque cada cosa que dejaba era una forma de decir, te veo. Una tarde me pidió quedarse a dormir. Le hice chocolate caliente. Se lo sirvió en su taza nueva, yo en la mía. ¿Por qué la tuya está rota?, me preguntó. Le dije, porque ha vivido mucho. Me miró serio. Entonces vale más, respondió. Esa noche dormimos temprano. Él con su cobija, yo con la mía, en silencio, sin televisión. Sin preguntas. Solo con la certeza de que no todo estaba perdido. Al día siguiente, cuando su madre vino por él, no entró. Se quedó en la puerta. Me dijo, gracias por cuidar de él. Yo asentí. Me preguntó si seguía escribiendo. Le dije que no, que ya no hacía falta. Me extendió una hoja. Era una fotocopia del documento que me quitaba la propiedad, con una tachadura, firmada de nuevo, esta vez con una nota al pie. Nadie puede quitar lo que fue amado de verdad. No supe qué decir. Me quedé con el papel en la mano. Ella se fue, no esperó respuesta. El niño me abrazó, me dijo, nos vemos el jueves. Cerré la puerta, puse el papel en la estufa. No lo quemé,
pero lo dejé ahí, como un aviso, como segunda justicia cumplida. Desde entonces no hablamos más del pasado, ni del banco, ni del hospital. Ella me manda pan de vez en cuando. A veces escribe gracias, a veces no pone nada, pero yo lo leo igual, porque ya no espero explicaciones, solo actos. Y cada uno, por pequeño que sea, empieza a remendar lo que parecía definitivo. Esa semana volví a abrir el cuaderno, no para escribir, para leer. Leí lo que había escrito años atrás, sobre las tardes de juegos, las carreras en el patio, las promesas, las veces que la abracé sin saber que sería la última. Cerré el cuaderno, lo puse bajo llave, no porque tema perderlo, sino porque ya lo entregué, y lo que se entrega con verdad ya no necesita repetirse. Me preparé un café. Llené la taza hasta el borde, me senté frente a la ventana y por primera vez en años el silencio no me pesó. Días después encontré una caja afuera de mi puerta. Era de ella, con mi nombre escrito en marcador. Dentro venía la taza nueva, envuelta en papel de colores, y un mensaje: ahora la cuidaremos nosotros. La sostuve, limpia, sin grietas, pero la dejé en el estante. No la usé, porque la mía, la rota, sigue sirviendo, y no me da vergüenza mostrarla. Esa misma tarde, el niño me trajo una cartulina. Tenía escrita la palabra héroe. Me la puso en el refrigerador con un imán. Así mamá no se olvida, me dijo. No respondí, solo toqué el imán y me permití sonreír. La taza quedó en su sitio, pero ya no como recuerdo, ahora como parte de lo que queda en pie, con su grieta, con su historia, como yo. El silencio, cuando ya no duele, se vuelve herramienta. Y eso fue lo que hice. Empecé a usar mi silencio con intención. Me levantaba temprano, limpiaba la casa, regaba las plantas de Doña Clara. No hablaba con nadie, pero todo estaba en orden. Una mañana tomé una libreta nueva. Escribí en la portada: inventario final. No era diario, era cierre. Empecé a anotar lo que sí quedaba: una taza rota, una silla firme, una cobija con bordes cosidos, una palabra héroe pegada en el refrigerador. Fui al registro público, pedí los documentos de la casa, pagué el trámite con mis ahorros, solicité la revisión de las sesiones. Me dijeron que ya no había deuda, ni herederos oficiales, que la casa estaba limpia. Me ofrecieron ponerla a nombre de alguien. Les dije: a nombre de nadie. Me miraron raro, no entendieron, pero firmé. Dejé todo legalmente sin beneficiario. Me preguntaron si era por falta de confianza. Les dije: es por respeto. Al volver pasé por la papelería. Mandé hacer una etiqueta. Solo una palabra: ya no. La pegué en la puerta del mueble donde guardaba los papeles. Cerré con llave. Nunca más se abrió. Una semana después, me encontré con ella frente al mercado. Estaba con su hijo. Me vio. Dudó. Me dijo: ¿vamos a tu casa un rato? Le dije: hoy no. Me miró con sorpresa. El niño preguntó por qué. Le dije: porque hoy no quiero. Ella bajó la mirada. Asintió. No discutió. Y por primera vez en muchos años, supe que me escuchó. Esa fue mi justicia. No un grito, no una demanda, un límite, un no. Un espacio cerrado, mío. El niño volvió a la semana, como siempre, trajo una planta, me dijo: mamá dice que es para ti. Era pequeña, verde, viva. La puse junto a la ventana. No le agradecí, solo le dije: ¿sabes cómo se llama esta planta? Me dijo que no. Le respondí: memoria. Me miró en silencio, luego sonrió. Pasaron los meses, el calor volvió, las noches eran menos frías. Empecé a caminar más. A veces con bastón, a veces sin. Vi que el barrio había cambiado, más ruido, más autos, menos niños, pero el sol seguía igual. Una mañana recibí una carta. No era de ella, era del niño,
con su letra. Decía: cuando tú ya no estés, quiero tu taza, no la nueva, la tuya. La guardé en el cuaderno, en la última página. Debajo escribí: entonces ya no se rompe. Me senté frente a la taza, le pasé el dedo por la grieta, no por nostalgia, por gratitud, porque fue mi espejo, mi constancia, mi única hija durante años, y ahora por fin era libre. Un viernes, muy temprano, me senté con la taza en la mano y el cuaderno en el regazo. Miré alrededor. Cada objeto tenía historia, cada sombra, un nombre. Me levanté, fui al cuarto. Abrí el cajón de la ropa vieja, saqué una caja de madera. Dentro, la primera carta que me escribió, el dibujo de papá y yo en la luna, y una servilleta donde escribió: no te mueras nunca. La leí sin lágrimas, la doblé, la metí en el cuaderno, preparé una caja de cartón. Puse adentro la taza, el cuaderno, la servilleta, la manta, la foto donde ella me abrazaba. La cerré. En la tapa escribí: para cuando me busques con verdad. Llamé a un mensajero. Le pedí que la entregara en su casa sin firmar. Pagado por adelantado. Se la llevó sin preguntar. Luego me senté, puse la otra taza, la nueva, sobre la mesa. La giré. Leí la frase. No sentí nada, ni rabia, ni cariño. Solo vacío. La dejé sobre el refrigerador. Subí a la azotea con la planta. La regué. La miré. Dije en voz baja: ahora la memoria es tuya. Regresé. Cerré la puerta. Puse llave. Y por primera vez escribí una última frase en la libreta rota: no me deben nada, pero tampoco me deben olvidar. Fui a la cocina, saqué la última taza, le serví café, abrí la ventana, respiré hondo y me senté. No para esperar, para estar. Pasé esa tarde entera sentado frente a la ventana, el sol moviéndose lento por la pared. El aire olía a pan tostado en otras casas, a vida ajena. Pensé en las veces que ella lloró dormida sobre mi pecho, en las veces que me dijo: no te vayas nunca, mientras yo fingía dormir. Pensé en el día que me regaló la taza, en cómo brillaban sus ojos cuando me dijo: nadie me cuida como tú. Pensé en el hospital, en el sobre legal, en la puerta cerrada, en el niño con su cartulina, en la palabra héroe que aún colgaba de mi refrigerador, sosteniéndose con un imán de feria. Pensé en lo mucho que uno se rompe sin hacer ruido, en cómo el amor sin cuidado se vuelve cuchillo. No sentía odio, solo un cansancio hondo, de esos que no se curan con siesta, ni con pastillas, ni con abrazos tardíos. Era un cansancio de historia, de tragar años sin tragar saliva. Al anochecer, tomé un sobre nuevo. Escribí con letra firme: no fui perfecto, pero fui verdadero. Lo dejé sobre la mesa, encima de la taza. Dentro, la última carta, para quien la quiera leer algún día. Subí a la azotea una vez más. Miré el cielo sin nubes. La planta seguía verde. Le dije: si vuelven, florece, si no, resiste. Entré. Cerré todo. Guardé los álbumes. Dejé una silla frente a la ventana y el cuaderno en el centro. No como mensaje, como testimonio. Y entonces, solo entonces me permití dormir con la paz que da haber puesto todo en su sitio, sin estruendo, sin sentencia, solo con la certeza de que al final la taza, como yo, no se rompió, se quedó. Un domingo cualquiera, el niño vino, tocó la puerta. No respondí, no por desdén, por ciclo. Encontró la puerta abierta, entró. Vio la casa limpia, la silla frente a la ventana, el cuaderno en la mesa, la taza intacta. Le dejó al lado una nota: sí vales. Y cuando cruzó la puerta de regreso, supo que no había abandono. Había legado. Afuera el sol seguía su curso. El niño se sentó en la banqueta con la taza en las manos. No dijo nada, solo la sostuvo, la giró, la miró y entendió que había cosas que no necesitan explicación.
solo presencia. Cuando su madre llegó, él no habló. Le puso la taza en las manos, le dijo, «Ahora te toca a ti que no se rompa». Y ella, por primera vez, no apartó la mirada. Nunca fui de hablar mucho. Tal vez por eso nadie notó cuando me fui apagando. No es tristeza, es otra cosa, una especie de descanso. Como si después de tantos años uno entendiera que no puede obligar a nadie a quedarse, que lo único que puede hacer es quedarse uno mismo, donde debe estar. Mi lugar fue esa casa. Con su sombra, su grieta, su taza, ahí respiré lo mejor y lo peor. Ahí vi caer a mi hija en brazos míos. Ahí vi cómo me soltó sin decir adiós. Pero también ahí me reencontré con un niño que no tenía por qué quererme, pero lo hizo. Y eso vale más que 1000 palabras. A veces creo que si alguien me hubiera preguntado ¿qué necesitas?, habría respondido que me vean, no que me perdonen, no que me entiendan, solo que me vean completo con mis errores, mis costumbres viejas, mi voz cansada. Pero eso casi nunca pasa. Vivimos entre gente que solo quiere lo que uno les dio, no lo que uno es. Vi a muchos hombres como yo sentarse en plazas vacías, contar historias que nadie pidió, regresar a casas silenciosas. Yo fui uno más. Y no me avergüenza, porque a pesar del silencio dejé algo, no un legado de bienes, sino de memoria. Y en este mundo, que alguien recuerde tu risa o tu taza, ya es bastante. No busqué castigo para nadie, busqué orden, que cada cosa volviera a su sitio, que cada herida quedara nombrada, que cada paso tuviera sentido, y cuando vi que ya no me buscaban por interés, sino por afecto, supe que ya no era invisible, solo viejo, y eso, a veces, es más digno que cualquier aplauso. Si me estás leyendo, tal vez ya no estoy. O tal vez estoy más presente que nunca. En ese niño que un día preguntó por mí. En la planta que aún florece. En la taza que alguien sostenga sin saber por qué. En la frase escrita en papel, no fui perfecto, pero fui verdadero. Y si alguna vez alguien quiere saber quién fui, no miren mis fotos, lean mis silencios, vean lo que quedó intacto cuando todo lo demás se fue. Eso soy yo. Los días se volvieron más cortos, no porque el sol durara menos, sino porque el tiempo ya no pesaba. Me levantaba sin reloj, preparaba café, me sentaba, no esperaba visitas, no buscaba noticias, solo estaba, respiraba con calma, como quien ya no tiene nada que comprobar. Pensaba en ella, sí, pero sin rencor. Pensaba en lo que pudo ser, en lo que fue, en cómo uno educa esperando gratitud y a veces recibe distancia, pero aún así lo hace, porque el amor de un padre no exige, solo da, y a veces se agota en silencio. Hubo días en que quise llamarla, decirle, ven, siéntate, hablemos, pero no lo hice, porque aprendí que quien quiere volver, vuelve solo, y cuando lo hace, no pregunta, solo abraza. Como hizo el niño, como no hizo ella. Releí las cartas que nunca envié. Una decía, hoy me acordé del pan con miel que te gustaba. Otra, todavía guardo tu dibujo del Día del Padre. Ninguna era reclamo, eran pequeñas ofrendas, pruebas de que aún después de todo, seguía ahí, como la taza, como el cuaderno. Un día vi por la ventana a un padre enseñando a andar en bici a su hijo. Me vi reflejado, mis manos firmes, su espalda temblorosa. No me sueltes, decía. Y yo respondía, nunca. Y lo solté, porque así se aprende a avanzar. Pero ella nunca volvió la mirada. Nunca dijo, papá, lo logré. No le guardo rencor. No me queda energía para eso. Solo quisiera que supiera que la amé más allá del dolor. Que si alguna vez dudó, bastaba ver la taza. Nunca la rompí, nunca la escondí, porque fue suya, porque fue mi forma de decir, aquí estoy aunque no me veas. Me fui haciendo amigo del silencio,
Lo traté con respeto, le di espacio, lo dejé entrar en mi pecho, lo dejé hablar cuando nadie más lo hacía. Y en ese trato encontré paz, porque entendí que el silencio bien vivido no es abandono. Es presencia sin ruido. La taza quedó como testigo, el cuaderno como prueba, el niño como semilla, y yo como árbol viejo que aún da sombra, aunque ya nadie se siente debajo. Si estás leyendo esto, no me guardes tristeza. Guarda mi gesto, mi silla, mi manera de preparar el café, mi forma de callar sin rencor. Y si un día alguien te dice que los viejos estorban, que repiten, que se quejan, respóndeles con una taza rota sobre la mesa, porque no todo lo roto está perdido. A veces, lo roto es lo único que recuerda. Ella, su madre, nunca fue cruel, solo frágil, se fue joven, dejándome una hija y un silencio largo. Nunca supe cómo llenar ese espacio. Lo hice como pude, con cuentos, con leche caliente, con canciones suaves que nadie me enseñó, inventadas para que no llorara. A veces me pregunto si fue ahí donde empezó todo, si el hueco que dejó su madre creció también en ella, si fue más fácil culparme que aceptar la ausencia, pero no se lo reprocho. Cada quien carga sus propias grietas. Yo cargué las mías en silencio, ella las lanzó contra mí. La taza, irónicamente, fue lo único que resistió todo. La pérdida, el abandono, las mudanzas, el desprecio. Nunca se quebró del todo. Solo una grieta, mínima, como una arruga en la piel de alguien que ha vivido. El niño, mi nieto, fue mi última sorpresa. No lo esperaba, y sin embargo, vino con la claridad de un amanecer limpio. Él no tenía pasado que sanar, solo curiosidad, solo ternura. Me miraba como si todo en mí fuera nuevo, y eso me salvó, porque me obligó a existir de nuevo. Jugábamos dominó, me ganaba, le enseñé a leer relojes de aguja, le hablé de pájaros, de cómo su madre decía pájajo cuando era pequeña. Se rió. ¿De verdad decía eso? Y yo respondía, sí, y aún así creció. Y nos reíamos juntos. Era un puente, uno sin gritos, sin deuda, solo ida y vuelta. El día que me pidió mi taza, no le respondí de inmediato. La miré, luego a él. Y pensé, este niño no la va a romper, la va a cuidar. Y supe que ya no era un objeto, era testimonio. Un día le dije, cuando seas grande, si te sientes solo, sírvete un café en esa taza y sabrás que alguien alguna vez te vio entero. Si alguna vez has tenido una taza rota que no puedes tirar, no la escondas. Tal vez esa grieta guarda tu historia. Tal vez ese café frío contiene lo que otros ya olvidaron de ti. Suscríbete si tú también has amado en silencio, si has sido padre sin aplauso, si sabes lo que es quedarse cuando todos se van. Esta historia no es solo mía, es tuya. Es de cada hombre que prefirió callar para no herir, que sostuvo una casa con manos temblorosas y que aún así dejó huella. Déjanos tu comentario. ¿Qué taza guardas tú? Comparte si alguna taza en tu casa no es objeto, sino memoria.